Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de inglés. El día de hoy veremos el pasado simple del verbo to be. Sus conjugaciones que son was and were. Was and were are the past simple forms of the verb to be. Como recordaremos, el verbo to be es uno de los verbos más irregulares en el idioma inglés. En su forma de presente simple tenemos tres conjugaciones distintas que eran am, is, and are. Y en su forma de pasado simple solamente tendremos dos conjugaciones que son was y were. Primero veremos cuándo utilizar was. Was is the simple past form of am and is. We use it with singular nouns. La conjugación was la utilizaremos cuando tenemos sustantivos en singular o cuando en presente simple utilizábamos las conjugaciones am or is. Si en presente simple teníamos I am, yo soy o yo estoy, en pasado simple tendremos I was, yo era, yo fui o yo estaba. Y lo mismo sucede con las demás personas que tenemos aquí, que son he, she or it, que si recordamos son las terceras personas del singular. Todas estas personas utilizaban la conjugación is. Y ahora en pasado simple utilizarán también la conjugación was. Entonces quedaría he was, she was or it was. Que sería el era, el estaba, ella era, ella estaba, esto era o esto estaba. Entonces ya no habrá diferencia entre la primera persona del singular que es I con las terceras personas del singular que son he, she and it. Ahora todas ellas utilizarán la misma conjugación que es was. El verbo to be no necesita de otro auxiliar para poder hacer conjugaciones en negativo e interrogativo. Por lo tanto, solamente basta con agregarle la palabra not para hacer la oración en forma negativa, quedando en pasado como was not. O también podemos utilizar la forma más corta que es wasn't. Entonces, en presente simple solía ser de la misma manera, por ejemplo, I am not, he is not o he isn't. Y en pasado simple volvemos a lo mismo, agregamos not, pero a la conjugación en pasado, que es was para estas personas. Entonces queda I was not o I wasn't, he was not or he wasn't, she was not or she wasn't, it was not or it wasn't. Para las preguntas también dijimos que no necesitamos un auxiliar extra, entonces con el mismo verbo to be podemos realizar las preguntas y como recordamos las preguntas las realizamos al invertir el orden de la oración, específicamente del sujeto y del verbo. En este caso el verbo va primero, que es el verbo to be, y después nuestro pronombre o nuestro sujeto. Entonces quedaría de la siguiente manera: was I, was he, was she or was it. Entonces vamos a invertir el orden para realizar alguna pregunta. Vamos a recordar ahora cuáles son los sustantivos en singular. La primera persona, I, bueno, pues es yo. Si tuviésemos alguna otra persona, por ejemplo, my mother, my brother o algún nombre en particular, no sé, David, Gina, John, etc. Entonces, pues obviamente lo sustituimos ya sea por he o por she. Y en caso de que sea una cosa, un animal, una idea, un sentimiento, etc., entonces vamos a utilizar it. Por ejemplo, the sun, my house, Peter's car, el sol, mi casa, el carro de Peter, etc. Cuando sea algún sustantivo que está en singular, o sea solamente uno, vamos a utilizar was. Ahora tenemos la siguiente conjugación que es where. Where is the simple past form of are.
and we use it for plural nouns. Were es también una conjugación del verbo to be en pasado simple, pero en este caso las personas que utilizaban are en presente simple ahora utilizarán were, y en general lo utilizamos para sustantivos que están en plural. ¿Cómo recordaremos el pronombre you a la hora de sustituirlo o de traducirlo? Podemos utilizarlo ya sea en singular o en plural, que es tú o usted o ustedes. Y a pesar de que you en singular es una sola persona y dijimos que utilizábamos was, en este caso, como en presente simple utilizaba are, pues en pasado simple utilizará were. Entonces es la única persona, digamos, que aunque esté en singular, aunque nos refiramos a una sola persona, utilizará were. Entonces, tanto you en singular como en plural utilizaban are, ahora en pasado simple utilizarán were. Tú estabas, usted estaba, usted era, y por lo tanto las demás también, como we are, nosotros somos, ahora será we were. Nosotros éramos o estábamos, y they are, ellos son o ellas son, ahora es they were. Ellas o ellos estaban o eran. Entonces, you, we and they utilizarán la forma de la conjugación were. Y de igual manera, para las oraciones negativas utilizaremos not junto con su conjugación, que en este caso es were, y quedaría were not o weren't. Entonces tendríamos para decir que no estaba o no era, sería you weren't, we weren't, or they weren't. Y para la interrogación seguimos la misma estructura de colocar primero la conjugación del verbo y después la persona o el pronombre, quedando así were you, were we, were they. Y para recordar los pronombres o los sustantivos en plural, ya dijimos que you, a pesar de que sea singular, entrará en esta forma de la conjugación con were. Cuando tenemos una o más personas, pero decimos and I, yo, entonces nos estamos refiriendo a nosotros o nosotras. Y obviamente they, ellos o ellas, puede ser acerca de personas o en este caso también incluye animales, lugares o cosas, pero siempre y cuando estén en plural. Here we have some examples. Number 1, when I was 12, I was in a basketball team. El verbo to be lo utilizamos para la edad. En pasado también utilizaré el to be, pero en este caso, pues con la conjugación que corresponde, que sería I was. Entonces, cuando yo tenía 12 años, yo estaba en un equipo de básquetbol. Así que todos los usos del verbo to be siguen siendo, digamos, los mismos, pero simplemente que van a estar conjugados en pasado simple. Number 2, Van Gogh was a great painter, but he wasn't famous during his lifetime. Van Gogh fue o era un gran pintor, pero él no fue famoso durante su vida. Ahí tenemos una conjugación en negativo. Number 3, where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They were on the table a moment ago. Estaban sobre la mesa hace un rato. And number 4, where were you last weekend? ¿Dónde estabas el fin de semana pasado? O ¿dónde estaban el fin de semana pasado? Ahí ya dependería del contexto, a quiénes estamos preguntando o a quién. Espero que te haya quedado claro el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. If you have any questions, please contact me. Thank you very much and see you next time.